exhaustar cada texto, pero al menos lecciones prácticas es lo que me interesa que podamos ver y hoy no es la excepción. Esta trompeta, la sexta trompeta que estudiamos hoy, como fue leído el versículo de memoria por el hermano Morris, los versículos, ¿verdad? 13 y 14 fueron leídos como el texto de inicio de esta sección. Déjenme decirles, en nuestra próxima reflexión yo voy a retomar un poquito más el aspecto histórico detrás de las trompetas, porque de forma particular, si usted tal vez no se ha dado cuenta, todo este mensaje de la sexta trompeta, aunque el capítulo 9 termina hablando del deseo de Dios, del arrepentimiento que Él espera que todos podamos experimentar, pertenece a lo que en la estructura de Apocalipsis es incluido como los tres ayes. El segundo ay, la sexta trompeta cae dentro de ese grupo, del segundo ay. Yo voy a explicar eso un poco mejor en la próxima reflexión. Y el capítulo 10 cae en ese segundo ay, y el capítulo 11 también. De ahí que nosotros hoy yo quiero que veamos cómo esta sección concluye y cuál es el llamado que Dios nos hace. Históricamente podemos ubicar esta sexta trompeta, siglo XIX, siglo XX. Es algo que encaja perfectamente y nosotros vamos a ver con más detalles eso más luego. Pero el texto nos comienza a decir: el sexto ángel tocó, ¿qué cosa? La trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar, ¿de qué? ¿De qué era el altar, Nico? De oro, el altar de oro. Y ya sabemos de inmediato por enunciarse el altar de oro que no se refiere al altar de los holocaustos que estaba en el atrio en el santuario. De ahí que este altar de oro que ya fue presentado en el capítulo 8, versículos 3 y 4, sabemos que se refiere a Arisbet al altar de incienso, de forma particular. De ahí que nosotros vemos acá el altar del incienso que estaba delante de Dios. Y diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río, ¿qué? El río Éufrates. Es un río muy conocido, ¿ok? Muy conocido. Cuando usted recuerda dónde aparece en Génesis, usted va a recordar, por ejemplo, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que el límite de la tierra, Génesis 15, estoy pensando en Génesis 15, iba a ser el río Éufrates, ¿ok? De ahí que el río Éufrates, además de representar el límite de la tierra, también implica que desde allá, más allá del límite, los enemigos de Dios venían, como va a ocurrir y ocurrió a través de la historia, para invadir al pueblo de Dios. De ahí que Éufrates tiene un sentido especial. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de matar la tercera parte de los hombres. Usted recordará que yo expliqué que mientras las primeras trompetas, las primeras cuatro trompetas eran juicios de Dios que cayeron en elementos de la naturaleza o del cosmos, la quinta y la sexta son juicios preliminares de Dios que afectan directamente al ser humano. Y esta sexta trompeta, en nivel de intensidad de juicio, es la que más afecta a la humanidad, antes de la séptima. Y yo quiero que usted escuche la expresión. Mientras que usted había escuchado que la tercera parte de las fuentes de las aguas, del sol, las estrellas eran afectados, ahora habla aquí que la tercera parte de los hombres experimentan muerte. Y aunque yo no vaya a detallar todo el aspecto histórico de esta sexta trompeta, porque no es el objetivo de mi reflexión, yo quiero que usted entienda. Es la época del siglo XIX. Es la época del siglo XX. ¿Y qué nosotros conocemos históricamente que pasó durante ese tiempo? Yo no tengo que ser un experto en historia para saber
lo que el siglo XIX y el siglo XX nos trajo como humanidad. Usted recuerda bien, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el Holocausto. ¿Saben ustedes cuántos millones de personas murieron como resultado de estas catástrofes? Solamente en la Segunda Guerra Mundial se estima que alrededor de 70 millones murieron. Solamente Alemania perdió casi 3 millones de soldados. Rusia perdió alrededor de 8 millones de soldados. Segunda Guerra Mundial. Nosotros no pensamos en eso hoy. Pero el texto, de acuerdo a lo que hemos visto y cómo encaja en la historia, está hablándonos aquí que estos juicios preliminares de Dios afectaron directamente la humanidad. Y nosotros no podemos pasar por alto eso. ¿Cómo este cumplimiento histórico ha afectado la humanidad? La tercera parte de los hombres. Y entonces dice el texto, el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era ¿de cuánto? 200 millones. Yo oí su número. Es interesante, esa expresión se utilizó en el contexto del capítulo 7 de Apocalipsis. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro. ¿Y de qué? Y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de... Una descripción muy única, ¿verdad? ¿El cuerpo era de qué? De caballos. ¿Y las cabezas de estos animales de qué eran? De leones. Usted sabe que estaba hablando en apocalíptica, lenguaje de la apocalíptica. Y el humo y el azufre que salían de su boca. Y es interesante que al final, después que mencioné de su boca, salían fuego como humo y azufre. Nosotros sabemos la combinación de fuego, azufre, humo. Cada vez que ocurre en la Biblia, ocurre en el contexto de juicio. Usted menciona esos elementos juntos y le viene, ¿verdad?, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fuego, azufre y humo. Es juicio de Dios. De ahí que esta descripción que pareciera como una movie de terror, ¿verdad? Porque nosotros no podemos imaginarnos esto en el mundo de la realidad. Es como un cartoon. Estamos viendo una descripción de caballos con cabeza, de leones con cola, de escorpiones. Es algo que no pertenece a la realidad. Pero el Apocalipsis nos está hablando utilizando estas imágenes. Y entonces dice el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Son descripciones, ¿verdad?, como aparece en Génesis 19, Lucas, en diferentes lugares. Pero en esta ocasión, yo no tengo tiempo para explicar todo lo que esos textos dicen, pero sí me interesa explicar los últimos versículos. Así que yo le voy a pedir que usted ponga atención a estos últimos versículos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Todas estas imágenes, póngala en contexto, están representando los diferentes movimientos militares que han existido en el mundo donde Dios no ocupaba ninguna primacía. Es decir, cuando usted habla de animales combinados, ¿qué le viene a la mente de la Biblia? ¿En qué lugar de la Biblia usted encuentra animales que el cuerpo es de una cosa, la cabeza es de otra cosa y que tienen alas de otra cosa? Daniel, es apocalíptica. Está describiendo los imperios, el sistema humano sin Dios. Todos estos sistemas representan gobiernos donde Dios no ocupa primer lugar. Eso es todo. Entonces, en ese contexto de destrucción, en ese contexto de conflicto, en ese contexto de sufrimiento y de muerte, cuando ocurren estos desastres, humanamente uno diría, al menos la gente se aferra de Dios, busca a Dios. Yo quiero decirle que después que pasó Auschwitz, después que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en Auschwitz, la humanidad se comenzó a preguntar qué fue lo que nos pasó, qué es lo que ha ocurrido. Y usted conoce la evolución, la ciencia, la industrialización, todo eso como nos ha llevado en un sendero equivocado, en muchas áreas, quiero decir, en el aspecto espiritual. Pero yo quiero que usted ahora
vaya conmigo y yo quiero invitarle a que usted y yo reflexionemos de forma detenida en los versículos 20 y 21. ¿Qué uno esperaría después que ocurran desastres? ¿Saben, hermanos? La Biblia presenta lo que pasó. Y el texto en el versículo 20 nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos, ¿ok? Los que sobrevivieron a la sexta plaga y la época histórica en la cual acontece, los otros. ¿Cómo usted llama al que sobrevive en la Biblia? ¿Cómo se le llama eso? Al que sobrevive a un desastre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el contexto bíblico, ¿cómo nosotros llamamos eso? Alguien que sobrevivió a un desastre, ¿cómo se llama? Remanente, sobreviviente, ¿sabe? Lo que ocurre es que yo no noto eso, pero yo quiero que usted entienda esto. La palabra que está en el texto griego es remanente, ¿ok? La palabra que se tradujo y los demás sería lo mismo que se hubiera traducido y el remanente de los que sobrevivieron esos desastres. Lo que quedó, los demás que quedaron, la palabra griega es loipos. Es un término teológicamente muy importante en toda la Biblia, porque es una de las palabras clave para explicar el remanente. Y yo quiero que usted vea esto ahora. Cuando usted lee esa expresión, no se vaya rápido, ¿ok? Escuche, no vaya a creer porque el pastor mencionó que la palabra loipos se refiere a remanente, únicamente se aplica en el contexto de los que creen, porque en Apocalipsis no es así. El texto está usando la misma palabra loipos, pero no es para los que creen. Y esto es lo interesante. Yo quiero que usted entienda esto de forma práctica hoy. La humanidad, luego que experimentó los desastres y todo lo que las guerras nos dejaron, en vez de aferrarse a Dios, hicieron todo lo contrario. Y es lo que este texto está describiendo. Y el texto está diciendo, no, este remanente no es el remanente de lo bueno. ¿Ok? Este grupo que sobrevivió, no crean que son mejores que los que murieron. Y es lo que yo necesito que usted entienda. Entonces en Apocalipsis únicamente, cuando usted va a Apocalipsis, usted va a encontrar un grupo que responde de forma positiva a lo que acontece. Y es el plan y el deseo de Dios. Pero cuando usted va a un ejemplo, el capítulo 19, ¿por qué no leer el capítulo 19? Vamos ahí, por favor. Capítulo 19, para que usted vea cómo se utiliza esta parte, este sentido de la idea de remanente, pero negativo. ¿Ok? Remanente negativo. Pastor, ¿usted quiere decir que hay dos remanentes en la Biblia? Sí. Hay un remanente que es fiel a Dios, pero hay un remanente de lo malo en toda generación. No hay lugar en el mundo donde no esté presente el remanente del mal. Y si usted cree que no, cuídese, porque el remanente del mal aparece aún en la iglesia. No se sorprenda. Jesús mismo dijo, el trigo y la cizaña estarán juntos hasta el día que se vaya a hacer la cosecha. Y es muy particular que esta expresión remanente en Apocalipsis tiene una doble aplicación. Cuando usted lee el capítulo 19, lea el capítulo 19, versículo 21. Está hablando, ¿verdad?, en un contexto específico. Y los demás, los que no experimentaron salvación, el resto, el remanente, fueron ¿qué? Muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Está hablando de la manifestación de Cristo. Y el resto de los malos experimenta destrucción. Pero es la misma palabra remanente. Y entonces usted va a ver capítulo 20. Vea un versículo más donde se utiliza la palabra loipos. 25. Y dice el texto ahí, pero los otros, ¿qué? Muertos. 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. ¿Me está escuchando? De ahí que Apocalipsis presenta un grupo denominado como remanente, pero que no son los que creen. Son los que rechazan la provisión de salvación. Y no solo en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido gente que rechaza la salvación que Dios otorga. Pero hay algo en particular. Cuando usted mira el capítulo 11, volvemos al capítulo 11, por favor, y usted mira capítulo 11 después del 9, el 11:13 es el texto que quiero leer. Y es donde yo creo que tenemos aquí algo, un mensaje de esperanza. Miren cómo dice el capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después de aquellos que murieron en el terremoto? ¿Qué dice el texto? Y los demás. ¿Cuántos han sobrevivido a un terremoto acá? No, no me tiene que contar nada, ¿verdad? Para los que viven en California es solamente un ride, cada vez que hay un temblor, ¿verdad? Para los que venimos de áreas que solo es huracanes, que conocemos, el terremoto nos aterra, ¿ok? De ahí que el texto está hablando aquí que los que sobrevivieron el terremoto, este terremoto que está en Apocalipsis, ¿ok? El resto, el remanente, los que quedaron, se aterrorizaron. ¿Y qué hicieron? Y dieron gloria al Dios del cielo. Yo quiero que usted vea esto. Aunque Apocalipsis usa la palabra remanente para un grupo que rechaza el evangelio, también dice que de ese mismo grupo que rechaza el evangelio, habrá muchos que darán gloria a Dios. ¿Y sabe lo que está diciéndonos? Habrán muchos que responderemos al llamado de Dios. Y yo quiero que usted note esto. El objetivo o uno de los objetivos primarios de todos estos juicios de Dios, de estas trompetas, es lo que encierra este versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ¿qué cosa? Se arrepintieron. Ni aún viendo todos los desastres, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué era lo lógico que ocurriera para esa generación que vivió durante esos desastres? ¿Qué es lo lógico que ocurriera a nosotros hoy cuando nosotros vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor? ¿Qué es lo lógico? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y yo quiero que usted, por favor, pueda entender esto. En medio de los juicios preliminares antes de la segunda venida de Cristo, la posibilidad es que todos experimentemos arrepentimiento. ¿Estamos acá? De ahí que el mensaje primario de las trompetas es que todavía hay oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Todavía hay oportunidad para yo ponerme a cuenta con Dios. Todavía hay gracia para que yo haga lo que se tiene que hacer. ¿Saben, hermanos, cuál es el paralelismo de esa generación que no responde al Evangelio de Dios? Cuando el texto dice, es insólito, a pesar de que los juicios caen, no se arrepienten. ¿Saben quién está en la mente del autor? ¿Saben ustedes qué experiencia de la Biblia es paralela a esa gente? ¿Ustedes recuerdan que cuando comenzamos a estudiar las trompetas, había una conexión especial con una historia del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan cuáles eran las plagas que se parecían a las trompetas? Las plagas que cayeron ¿dónde? En Egipto. Egipto experimentó los juicios de Dios. Y cada vez que una plaga caía, Faraón pensaba,
Y el texto dice que a pesar de que las plagas caían, ¿qué hacía Faraón con su corazón? Hermanos, cayeron las 10 y el corazón de Faraón continuó endurecido. Y cuando el texto está hablando que en esta última generación que vivirá antes de la segunda venida, la gente en vez de arrepentirse no lo hace, lo que está diciendo es, esta generación es igual que Faraón. Esta generación, en vez de hacerle caso a la palabra de Dios, sigue los vicios. Sigue lo que no salva. Pone su confianza en piedra, en oro, en plata, en ídolos que no le pueden resolver nada. Pero yo quiero que tú puedas ver este cuadro. El texto nos está dando una advertencia a todos nosotros. No hay justo ni siquiera uno. Y el texto dice que no se arrepintieron de su idolatría. No se arrepintieron de las obras de sus manos, de todos los pecados que ellos cometían. No se arrepintieron. Y entonces el versículo 20, mire cómo dice, y no se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios. Yo sé que usted está informado de lo que pasó en la Florida. Yo sé que usted ha seguido las diferentes balaceras que han ocurrido en el país. Pero ustedes saben que varias de las personas que han cometido estos crímenes atroces, cuando lo llevan a la corte, han expresado que no sienten arrepentimiento por lo que ellos hicieron. ¿Saben ustedes que hay personas a ese nivel de degradación social, mental, espiritual? Personas que cometiendo el crimen atroz que hacen, no se arrepienten de sus pecados. Y el texto está hablando de esa generación. Y entonces el texto dice más, no se arrepintieron de sus homicidios. ¿Y de qué más no se arrepintieron? ¿De qué más no se arrepintieron? Hechicerías. ¿De qué no se arrepintieron? Hechicería. Aquí no hay hechiceros, gloria a Dios por eso, María. Aquí no hay hechiceros, Gabriel. Nadie es hechicero aquí, gracias a Dios, ¿verdad que no? Yo quiero que usted vea algo interesante. La palabra griega que se tradujo como hechicería es farmakeia. ¿Saben qué palabra en español, en inglés tenemos de farmakeia? Pharmacy, farmacia. Es la palabra que se obtiene de este término que se tradujo como hechicería. ¿Sabe de qué está hablando Apocalipsis? Apocalipsis no está hablando únicamente de los que practican magia. ¿Saben cómo se practicaba esta magia o hechicería en la época que Apocalipsis se escribió? Los que practicaban estas magias, lo primero que usaban era drogas para practicar las magias. Y la palabra farmakeia es la base para drogas. Fármacos. De aquí es que proviene, de este término. Y la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que luego que la sexta trompeta sea tocada, habrá mucha gente que en vez de buscar a Dios, se va a tratar de refugiar en los vicios. En vez de buscar a Dios, va a tratar de escapar de la realidad, recurriendo supuestamente al escape. Y yo quiero decirte que el texto está hablando con claridad. Lo que el ser humano debiera de hacer es arrepentirse de depender de los vicios. Arrepentirse de esconderse de la realidad y enfrentar la realidad con valor, dignidad, con Dios. Pero la sociedad que nosotros vivimos hoy le ofrece una píldora al ser humano para supuestamente resolver sus problemas. Le ofrece una dosis más para supuestamente escapar el ambiente que está viviendo. Pero el texto está diciendo con claridad, si la gente no se arrepiente de tal práctica, como va a enunciar Apocalipsis en 2 versículos más, los que practican tal cosa no heredarán el reino de los cielos. El texto es claro.
Yo sé que nosotros conocemos, yo no tengo que explicar esto acá. Esta nación gasta billones de dólares todos los años tratando de ganarle la guerra a las drogas. Solo aquí en esta nación, Estados Unidos. El presupuesto que tiene la DEA es incomparable, no se puede imaginar uno. Y yo quiero decir algo, la nación va a seguir luchando. El gobierno de un lado supuestamente va a tratar de legalizar cada vez más el uso de los narcóticos, pero yo quiero decirle algo, la solución no viene del gobierno, la solución no viene de la educación, la solución no viene del dinero. Pregúntele a Whitney Houston, ¿por qué a pesar de los millones que ella tenía, a los 48 años murió de una sobredosis? Pregúntele a su niña que a los 22 años, 3 años más tarde, murió de una sobredosis. Lo que el ser humano cree que es solución a sus problemas es únicamente una trampa que lo lleva a la muerte. Y es en este contexto que nosotros debemos leer lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, vaya conmigo. Apocalipsis 21, versículo 8. Una vez más allí el texto sagrado va a utilizar esta misma palabra, farmakeia, para hablar exactamente de lo mismo. Pero los cobardes, dice el texto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y ¿quiénes más? Hechiceros, aquellos que usaban droga para practicar las magias, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios es clara. Yo no tengo que dar vueltas para encontrar el mensaje con claridad. Y es en ese mismo contexto que usted va a leer de nuevo al final de Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, de nuevo, los que practican magia y drogas estarán fuera, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. El deseo de Dios es perdonar nuestros pecados. El deseo de Dios es darnos la salvación que Él tiene para todos aquellos que le amamos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que usted pueda perder lo más importante de la vida, que no es solo su vida aquí, sino la vida eterna. ¿Qué es lo que dice el profeta Ezequiel? ¿Qué nos dice Ezequiel? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos da en el profeta Ezequiel? Cuando usted mire ese pasaje, usted puede entender. Dios no dice, yo no quiero la muerte del que muero. Dice Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y viviréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué morirás practicando fornicación? ¿Por qué morirás practicando la mentira? ¿Por qué morirás practicando el adulterio? ¿Por qué morirás usando sustancias que dañan tu cuerpo? Yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Volveos a mí, volveos a mí. Y entonces tú vas a entender lo que significa la vida. Pero tal vez usted me puede decir, pastor, gracias a Dios, yo no tengo ningún vicio. Yo estoy listo para ir al cielo. No tengo vicios. I'm clean. No tengo problemas. ¿Really? Puede ser que tu problema no tenga que ver nada con vicios. Puede ser que tu problema grande es el orgullo, que nadie más que tú lo puede ver. Y una vez Jesús hablando con sus discípulos en Lucas 13, vaya conmigo ahí por favor. Yo quiero que usted pueda entender esto claro en este sábado. Lucas 13, pastor, yo estoy bien, estoy en la iglesia muchos años, 20 años, ¿ok? Yo le he seguido a usted por toda mi vida. ¿De verdad?
Y entonces Jesús hace una mención en particular, Lucas 13, yo voy a leer el versículo 1, está colocado en la pantalla el 2 y el 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? ¿Creen ustedes que ellos eran más pecadores que el resto de los galileos? Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿A quién ustedes quieren que mire a Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? A los miembros de iglesia, a sus líderes, a los dirigentes de la iglesia. Y entonces Jesús voltea el rostro y les dice, os digo no. Esos que padecieron no eran más pecadores. Os digo no. Antes, si no os ¿qué? Antes, si no te arrepientes de tus pecados, ciertamente pereceréis. Apreciados amigos, es verdad que el sistema judicial le canta más años de cárcel a un criminal más que a otro, pero delante de Dios todos tenemos la misma condena. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Delante de Dios todos estamos parejos. Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos corrompido. Todos hemos pecado. Todos. Y si yo preguntara, levante la mano el que cree que está sin pecado hoy sábado, porque hoy es el día santo. Si usted la levanta, ya eso lo condena más y más pecador. Porque no hay justo ni siquiera uno. Hoy posiblemente tus pensamientos se desviaron de lo que es bueno delante de Dios. Esta semana que pasó tiene el registro de nuestras faltas delante de Dios. Y es por eso que Jesús le habló a los discípulos, y yo les puedo decir a ustedes hoy, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La sexta trompeta se tocó para que la humanidad experimente arrepentimiento. Pero hay un grupo que no se va a arrepentir. Pero ¿saben, hermanos, cuál es el deseo de Dios? Que tú y yo experimentemos arrepentimiento. Que tú y yo dejemos de esconder lo que somos. Hay silencios que matan. No solo el silencio de si yo estoy abusando drogas me mata. ¿Qué es lo que ha quitado las vidas a miles de jóvenes metidos en los vicios? Ellos creen que nadie lo sabe. Por lo tanto, ellos mueren en silencio. Y son encontrados en las bañeras ahogados después que se dieron una sobredosis. Amigo, el pecado mata. El silencio o esconder el pecado tiene una sola conclusión: muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero saben, hermanos, yo alabo el nombre de Dios porque Dios es paciente. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Y yo quiero preguntar en este día, ¿cuántos queremos arrepentirnos de mis pecados, de nuestros pecados? ¿Cuántos queremos pedirle, Señor, ayúdame aún a reconocer los que no veo? Porque ¿saben qué, hermanos? Los adictos no saben que son adictos muchas veces. Y así somos los pecadores. Somos adictos al pecado, pero pretendemos no serlo. Pero os digo que si no se arrepienten, ciertamente
perecerán. No hay solución al pecado en la educación. No hay solución al pecado en lograr un título de la universidad. No hay solución al pecado en el dinero. No hay solución al pecado en el estatus. No hay solución al pecado en cómo yo me veo, que tan bien parecido soy. No hay solución al pecado por los años que yo pueda tener en la iglesia. La solución no está en mí. La solución es externa a mí. La solución solo está en Cristo Jesús. Solo hay poder en Él. Y Él es el único que puede darnos la victoria. No hay poder en mí. Solo hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene ¿qué cosa? ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? ¿Cuántos queremos decirle, ayúdame, Señor, a reconocer aún los que yo no me doy cuenta? Ayúdame, oh Señor, a ver a los demás igual que yo, pecadores, que llegaremos al cielo a través de la sangre de Cristo Jesús. Cantemos, porque solo hay poder en su sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre. Hoy es un sábado que tú puedes recibir un nuevo corazón si tú se lo entregas a Cristo. Porque Él lo recibe, pero no lo deja igual. Él perdona y lo limpia de toda maldad. Que en este sábado todos podamos colocarnos de pie. Vamos a hacerlo. Y vamos a cantar y pedir al cielo que esa recompensa que solo Él nos puede dar, su sangre, su misericordia, su paciencia. Él es paciente. Y Él no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El himno número 324. 1, 2, 3. Pronto yo veré a Jesús. Pronto yo veré a Jesús el Rey con su hueste angelical. En la bella tierra do moraré, cara a cara lo veré. En su gloria yo veré al Rey y looré, siempre cantaré. En la cruz murió mi Jesús por mí y muy pronto lo veré. En aquella tierra de paz y amor no habrá oscuridad, pues el resplandor de mi Salvador siempre me iluminará. En su gloria yo veré al Rey y looré, siempre cantaré. En la cruz murió mi Jesús por mí y muy pronto lo veré. Redimido allí a Jesús iré a rendirle adoración y feliz por siempre le cantaré, pues me dio la redención. En su gloria yo veré al Rey y looré, siempre cantaré. En la cruz murió mi Jesús por mí y muy pronto lo veré. Padre, queremos
queremos verte como nuestro Rey en las nubes de los cielos. Queremos, oh Señor, muy pronto estar contigo por la eternidad. Padre de la gloria, produce en nosotros la reforma y el reavivamiento que solo tu Espíritu Santo puede producir. Padre, reconocemos públicamente que somos pecadores. Reconocemos, oh Señor, que nuestras faltas no podemos esconderlas delante de ti. Reconocemos, oh Padre, que todos necesitamos arrepentirnos. Y públicamente, una vez más, como tus hijos, como iglesia, te rogamos que tu sangre derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. Que tú nos des victoria sobre el pecado. Que tú puedas darnos victoria sobre los vicios. Que tú puedas darnos victoria sobre los hábitos, oh Señor, cultivados aparte de ti. Y que tú puedas obrar en nosotros los cambios que solo tú puedes obrar. Ruego por cada amigo y hermano que nos ve, que nos escucha. Tú sabes, oh Señor, las necesidades que también ellos tienen. Yo quiero rogarte, Señor, que tú le puedas recordar que solo hay poder en Cristo Jesús. Que solo hay salida a su situación en ti. Que cuando venimos a ti, Señor, aunque nuestros pecados puedan ser rojos, cuando nos arrepentimos y los confesamos, tú los conviertes en blanca lana. Oh Señor, hazlo una vez más. Visítanos una vez más. Danos tu perdón y tu poder una vez más. Gracias, oh Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.